Mira, yo vivía en la entrada o sea, eran como departamentos. Sí. Y él vivía hasta el fondo. Déjate platico esta. Pues verídica. A ver. Fíjate, de repente va su señora y me habla, me dice, oiga, ¿no quiere venir a ver a Andrés porque está mal? Abismo Negro. ¿Qué crees que estaba? Mira, estaba así sentado, él nomás estaba moviendo así y un ventilador estaba dando vueltas. Pero él no tenía luz. Ah, cabrón, no mames. No tenía luz, estaba él así y estaba ahí y no se movía y la señora, la esposa de él, decía, ¿qué tiene? Le digo, no, la verdad no sé. Y tenía un balde así él, como si lo hubiera vomitado él. Y todo el cuarto ese donde él estaba, frío. Y la verdad, ya me dio miedo, güey, los chingues. Es que es verídica, loco. ¿En la oficina, el patrón? A ver, yo salí y le hablé al patrón. Oiga, Abismo Negro está bien mal aquí. Antonio Peña. Antonio Peña. Ok. Porque lo veía bien mal Abismo Negro. Y luego me dice el patrón, ¿y qué sugieres hacer? Le digo, no, la verdad no sé, usted dígame. Dice, pues llámale a un sacerdote. Le digo, ¿cómo? Dice, hay algo anda mal. Es que Abismo Negro tenía un altar con muchas, tenía en el piso, tenía la estrella de David pintada con cal en su cuarto. Que tenía un chorro de flores así regadas en esa cosa. Como que él estaba haciendo algo malo de brujería. Andrés, paz descanse. O sea, ¿me quieres decir que estaba funcionando el abanico sin luz? Sin luz, no sin tenía electricidad. luz, sin electricidad. ¿Y qué lo movía entonces? Nada, el cuarto estaba frío y él nomás estaba sentado así como un zombie. A la madre. No, era increíble. Abismo Negro era. Decías tú, Poncho, de... Es que al licenciado Peña también se le puso loco en su oficina una vez, se transformó. Mandó a hablar a los de seguridad para que fueran a bajarlo. Estaba mal. ¿Te acuerdas del Hotel del Norte? Sí, cómo no. Siempre pedía habitación conmigo. ¿Y tú feliz? No, yo mira, no, deja de eso, mira. En la madrugada se levantaba, primero se ponía una toalla así y se quedaba un rato y luego se levantaba y agarraba su cinturón y lo empezaba a dar vueltas y empezaba a dar vueltas en toda la habitación. ¿Y tú? No, yo ya lo conocía, pues siempre andaba con él desde que yo llegué a AAA. Él fue una de las personas que siempre me recibió. Él era una de las cartas fuertes de Antonio Peña en ese tiempo cuando andaba como Winners. Ok. Ya ves que siempre tráeme a Andrés para acá y tráeme a Andrés para acá. Y él, pues sí, yo llegué y él fue el que me recibió como Winners. Él era muy buena persona, pero era muy buena gente. Sí tenía sus cuando andaba en sus 5 sentidos era todísima madre. Sí, se quitaba la camisa por uno. ¿Te acuerdas cuando de repente agarraba la Biblia y nos empezaba a leer versículos? Y de repente pues iba por otro camino y le ganaba su inconsciente. Sí, estaba cabrón porque sí se transformaba hasta arriba del ring. Sí, donde quiero, sí. ¿Qué pasó en el Silverado, güey? Pues ya se lo iban a llevar. El Silverado es un rodeo, ¿verdad? Es el rodeo que está en la entrada de Nuevo Laredo. Allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde hacían funciones de lucha libre, para ponerlos en contexto, querido público. Y se le acercaron unas gentes a Abismo y él aventó a una persona. ¿Pero para qué se le acercaron? Pues para autógrafo, y los aventó. ¿Andaba malo? Sí, y se metieron al vestidor a buscarlo. Y el buen Chicanita lo salvó. ¿Sangre chicana? Que se lo llevaran, sí. Sí, se lo iban a cargar. Sí, neta. Sí. Es que de repente sí era bien agresivo él. Es que se le iba el avión, la verdad. La realidad es de que él, cuando andaba en sus 5 sentidos, era un pan de Dios. Pero cuando ya no, había que tenerle miedo. Otro personaje que fue muy emblemático para la AAA, ahora yéndonos al lado rudo, fue Abismo Negro. ¿Qué me puede contar usted, don Rudo, acerca del Rey del Martinaje? Simpático porque yo lo conocí en Villahermosa, su tierra, y la mamá lo llevó porque tenía como pena de presentarse con
Entonces fue la mamá la que lo presentó. Llevaba su trajecito, iba muy bien arreglado. Entonces tenía un personaje, Winners, y le sacó mucho provecho. Hasta que un día dijo, ya, Winners, ya, se acabó, ya no da más. Y fue creación de Antonio dibujar en los restaurantes, pedía servilletas, manteles más bien, y ahí se puso a dibujar. Y me dijo, ¿qué te parece esta máscara? Le digo, está bien, me gusta, se la voy a dar a Winners y va a ser rudo, Abismo Negro. Otro, con la visión que tenía Toño, salió ganando la lucha. Totalmente, un personaje que también se nos adelantó, de una manera impactante y muy pronta. Sí, pero lo que sucede es que no puedes culpar a la lucha libre. Él desgraciadamente Andrés tenía el problema de bipolaridad y de repente cambiaba de humor, y ese día le tocó en un camión de Mazatlán a Guadalajara, que empezó a gritar que el diablo estaba en el camión y le dijo al chofer, hazte un lado o yo hago el camión. Entonces el chofer se estacionó y él salió corriendo. Lo que nunca supo es que abajo había un barranco y ahí murió. Mira, si me dices la verdad, yo nunca esperé, a pesar de que sabía de esa dualidad de persona, nunca pensé que llegara a eso, ¿no? Y nos estremecimos, porque ese día era lucha en Monterrey. Entonces cuando se acerca Toño a la mesa de comentaristas y nos cuenta, creíamos que era para justificar que no iba. No, y la verdad es que sí había fallecido. Entonces a todos nos impactó. Ese día la gente en Monterrey que llenó la arena se levantó y no solo aplaudió, sino el grito de abismo, abismo, yo creo que aún retumba en esa arena. Compartiendo habitación, y él había llegado tarde porque se había ido de fiesta y yo me había acostado temprano porque el día siguiente quería ir al gimnasio. No recuerdo, les voy a mentir si les digo qué ciudad fue, pero una de tantas de la República Mexicana. Cuando él llega, se escuchaba ruido y pues como que tardó para dormirse, y yo pues me estaba como despertando y volviendo a dormir. Entonces en eso me quiero parar al baño y prendo la luz para ver pues por dónde iba a caminar, porque estaba todo oscuro. Y él empezó a gritar que apagara la luz, que estaba el demonio dentro de la habitación. Entonces cuando apagó la luz, porque pues él gritó y dijo, apaga la luz, ¿no ves que está el demonio aquí? Apaga la pinche luz. Entonces se enojó y yo lo vi como alterado, que cuando lo apagué sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Y neta, o sea, se los digo honestamente, me dio mucho miedo. Dije, puta, o sea, yo creo que está alucinando ahorita, ¿no? Por cómo estaba en estado inconveniente y a lo mejor se había metido algo. Pero mientras eran peras o manzanas, yo recuerdo que en lugar de ir al baño me salí de la mendiga habitación y le dije al cuate de la recepción del hotel que me diera otro cuarto. Ni siquiera pude entrar otra vez a mi habitación por el miedo que tenía de saber que él estaba viendo pues a alguien ahí, ¿me entienden? O que a lo mejor me podía él hacer algo porque pues estaba él delirando, alucinando.
Entonces me acuerdo que me quedé, y ni siquiera mi familia, bueno, uno de mis hijos se lo comenté hace una semana que estábamos cenando y estábamos platicando precisamente del tema de Choker. Y yo me quedé en otra habitación. Él cuando posteriormente pasó eso, le volvieron a anexar, y cuando él salía, querido público o amigos, seguidores, cuando él salía de las clínicas, él cargaba una Biblia. Y la gente no lo sabe, pero por ejemplo los luchadores estrellas, cuando viajamos porque fui luchador estrella, aunque se escuche mal que lo diga, tenía ese estatus, y muchos luchadores compañeros míos también. Entonces cuando nos íbamos en caravana, en autobús, a cada luchador estrella nos daban 2 asientos. Ya ven que hay en el autobús 2 asientos, en el lado izquierdo o en el lado derecho, y así los luchadores que no son estrellas pues comparten los 2 asientos, van 2 compañeros, y los luchadores que son estrellas teníamos 2 asientos para uno mismo, ¿no? Entonces recuerdo que en una ocasión, y en varias ocasiones, él me veía solo y se sentaba conmigo y me empezaba a leer la Biblia, y yo lo veía bien pacífico, pero no sé qué chingados pasaba con él, que de repente se perdía después de una función y ya lo veías él así como desesperado, como con ansiedad, y no lo culpo. O sea, hay personas que conozco que dicen, júntate con gente chingona para que seas chingón. Yo lo cambio y digo, júntate con gente de buen corazón para que se te pegue y no te metas en esas cosas. Yo pienso que a él, así como en el medio del espectáculo, lo fue jalando las amistades, la gente con quien se juntaba, y pues se fue perdiendo en la onda de la drogadicción, ¿no? Y las adicciones. Para acabar con el tema de Abismo, les digo que pues uno estaba como espectador, a pesar de que éramos compañeros, no fuimos los grandes amigos, pero éramos buenos compañeros. Y mucha gente como yo, como el Perrito Aguayo, como Héctor Garza, en paz descanse, como muchos compañeros, entre ellos Elia Park, entre ellos Cibernético, vivimos, y claro que recuerdan eso que les estoy platicando yo, porque lo veíamos en los autobuses y en las arenas donde nos presentábamos. Pero nunca hicimos muchas cosas, o sea, nunca hicimos nada, se puede decir. Estábamos como espectador, lo veíamos que se ponía bien, lo veíamos que lo anexaban, salía bien, lo veíamos que de repente recaía y se ponía mal. Y un día nos hablan y nos dicen que en una función de Mazatlán se presenta a trabajar, y en 2 funciones posteriores a esas dejó de ir, dejó las plazas tiradas, y sale una desagradable noticia en los medios de comunicación donde lo encuentran muerto en un pantano. O sea, estoy platicando cosas muy fuertes, pero todo esto va porque tiene un porqué. Y ahorita les digo el porqué. Y lo relaciono mucho con Choker. El mensaje que le manda a la esposa, ¿se lo dijeron a usted los de la AAA? Los de la AAA me informaron eso. ¿Qué le dijeron que decía el mensaje? Que se había perdido que estaba perdido entre unos cerros, y que como era de noche no sabía cómo llegar a ninguna parte, pues. Nada. Sí, pero ese mensaje debió de haber sido el viernes, ya para amanecer el sábado. Y Andrés le dijo, estoy perdido en un cerro. Porque Andrés al caer, pues es que te estoy hablando que cuando Andrés cae, era pues yo creo que una altura más o menos como de 2 metros. Estaba alto. Y es una caída brusca porque que te noquea, que te saca el sentido, porque Andrés venía corriendo, Andrés salió corriendo del camión. Entonces él dijo, al voltear todo oscuro, él dijo, estoy perdido en un cerro. Una persona dijo, mire, por aquí vino y pasó una persona, un hombre de esa corpulencia, con esas características que ustedes nos dan, pidiendo agua y comida. Y yo le di, dice, agua y comida. ¿Cómo era? ¿Para dónde? Pues él agarró hacia el cerro, hacia el monte. Y todo el domingo, ya casi, ¿qué será? Como a las 3, 4 de la tarde, Vicente le dice a los muchachos, a los que había contratado, ¿sabes qué? A ver, llévanos a donde se bajó exactamente. Allá vamos, ¿no? Hasta me trago, sí, mira, híjole, nomás de pensarlo. Fue algo, y yo nunca había visto eso, ¿no? Entonces, pues nos llevó, el muchacho nos llevó a la carretera donde casi se juntan las dos, la libre y la autopista. Y por abajo pasa como un canal, donde llueve y se hace un lago, ¿no? Entonces, pues el muchacho llegamos a donde se había bajado, bajamos, le ayudamos a Vicente, andamos buscando, el muchacho, hasta eso, el muchacho nos dijo, no, ya había venido yo, y sí, hay huellas
hay huellas donde se bajó y ya vimos nosotros, y sí, porque era así lodoso. Nosotros al bajar vimos pisadas porque Andrés usaba, hay unas botas tácticas que se llama High-Tech, y Andrés luchaba con ellas y las usaba mucho, le gustaban demasiado a Andrés esas botas. Entonces vimos pisadas y nos pusimos a buscar a ver si no encontrábamos su cartera o el teléfono o algo, ¿no? Nosotros optamos por pensar que Andrés subió, escaló y se cayó, porque al subir tú sabes que en las orillas de la carretera hay maleza. Toda esa maleza estaba arrastrada, como que Andrés subió y resbaló y se veía que toda esa maleza, todas esas ramas estaban como aplastadas, como cuando alguien desliza sobre ellas, y había un charco de lodo donde estaba formado un cuerpo. O sea, como que al momento que Andrés subió, resbaló, cayó de golpe otra vez, porque estaba un hueco, un bofo en el lodo. Y abajo, por donde pasaba la libre, abajo era como un túnel. Y estaba el laguito, el charco ahí, un lago. Entonces, buscando, yo veo al muchacho que se quita los guaraches y se arremanga el pantalón hasta la rodilla, más arriba. Y me le quedo viendo, y cuando se mete así a la orillita del charco se hunde hasta la rodilla, puro fango, puro lodo así, fango. Y veo yo al muchacho que agarra una cosa, era la camisa, y lo jala y sale flotando él. Yo lo veo, mira, el estómago se me hizo así, hombre, y ya lo vimos y nos quedamos todos así, híjole, eran como eso de las 4 o 5 de la tarde el domingo. Nos pusimos bien nerviosos, bien así, bien, no, una cosa triste, pero demasiado triste. Pues el que encontró el cuerpo fue el Tiempo Dragon. AAA en ese momento, el de programación, en la oficina, Dorian, el licenciado Lan, estaba la licenciada, estaban hablando qué pasa con Abismo, porque él no llegó a Acapulco y él ya lo estaban esperando en televisión en Monterrey. Era un canal grande, grandísimo, y había un tubo que atravesaba por todo ese canal. Era como un desborde de agua, no lo sé. Entonces esta persona se agarra, se mete, y yo me subo a ese tubo siguiéndolo a él. Entonces él se mete más o menos, el agua más o menos a la mitad del tubo, y el agua ya le llegaba, yo creo, arriba de las rodillas, porque bueno, esta persona era bajita, era chaparrita. Pero él al momento de pisar, como que ahí esas aguas, el lodo en sí que hay abajo, como que es fangoso, como que es pantanoso, porque yo veía que el señor movía los pies, el muchacho. Hizo y me hundo, como si fuera una arena movediza, y él empieza a meter la mano. Antes que nada, yo quiero aclarar que todo esto lo hago y lo cuento con mucho respeto a la familia de Andrés. Esta persona empieza a meter la mano, ya el agua le llegaba arribita, casi al trapecio, a la clavícula. Dice, aquí agarré algo, dice. Entonces, al momento que él agarra, en serio, y yo me asomé y se miraba algo ahí, una mancha negra, un bulto negro. Él mientras jalaba, él seguía moviendo los pies porque él decía que sentía que se hundía. Cuando de repente él hace esto con fuerza con las dos manos y sale la jersey de Andrés, porque Andrés ese día y el último día que yo lo vi, traía la misma ropa de la vez que yo lo vi, la última vez que yo lo vi, que fue el miércoles. Trae una jersey de fútbol americano. Y dice, mira, aquí está una camisa. Le digo, esa es la camisa de Andrés. Pero está pesado, dice. Y entonces el muchacho agarra fuerza, agarra impulso, y cuando saca con todas las fuerzas, va saliendo lo primero que sale, pues sale la nuca y la espalda y los hombros de Andrés. Abismo Negro caminó por eso, desgraciadamente, y cayó directamente a ese pozo. Está hondo. Cuando la Federal de Caminos llegó a buscar a Abismo Negro ya se había hundido. ¿Cómo lo supimos? Porque vimos su camisa que yo le puse.
la vimos que estaba flotando y la persona que andaba buscando lo que habíamos contratado para buscarlo, quiso jalar la camisa y al momento de jalar la camisa, él se enterró hasta antes de la rodilla. Que mucha gente dice, ay, que era un charquito, que estaba acostado. ¿Cómo se iba a ahogar en un lugar que estaba bajito y acostado? Estaba hondo. Él cayó en ese pozo fangoso, no pudo salir. En sus manos tenía mucho lodo, en sus uñas, pero pues ya habían pasado agua echada a perder, ahogado. Ya estaba hinchado cuando lo sacaron. Él vio monte y él pensó que todo era parejo. Entonces Andrés corrió, pero nunca pensó Andrés que había una división de un canal entre la maxi a la libre. Entonces Andrés al querer correr, se fue al vado. Entonces todo pasó en ese momento. Después de que hicimos la búsqueda y todo, a mi opinión, todo pasó en ese momento. Andrés no fue para ningún otro lado, más que en ese momento fue todo lo que él vivió y cuando él tuvo el suceso ahí. Y pues ya Vicente habló a las autoridades. Como era domingo, no había un perito ahí en Rosario. Entonces venía uno de aquí de Mazatlán, iba para allá. Entonces se tardó un poquito, una hora y feria. Y pues ya al final ya llegaron todos, perito y policías y todo, ¿no? Ya lo sacaron a Abismo. Abismo tenía los pies enredados así con ramas esas que hay en el monte. Y esas ramas que hay en el monte estaban de aquel lado del puente, como que él al bajar del autobús, no sé si se esperó un rato, no sé si cruzó con la desesperación para el otro lado, porque del otro lado estaban las ramas esas que hay enredaderas y como que se devolvió él y como que se enredó en esas matas y el fango se quedó encajado y pues me imagino que pues se ahogó en el lago, de agua. Entonces cuando yo lo veo, pues mi primera impresión, pues yo dije una mala palabra, dije una grosería y me fui, caminé y me impresioné tanto que caí sentado en algas. Y yo grité de la impresión y volteó Mario, volteó Relámpago. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, ahí está. Le digo, ¿quién está? Andrés, ahí está. ¿En dónde? Y escucha a Vicente y dice, ¿dónde está Andrés? Ahí está. ¿Y cómo están? Y pues ¿cómo va a estar? Le digo, está inmerso, está ahogado. Fue algo bien duro, bien difícil. Y este muchacho empezó a jalar a Andrés hacia la orilla. Ya Vicente le dijo que ya no lo moviera, que ahí lo dejara, para que no se fuera a presentar y malinterpretar cosas que no eran. Y Andrés ya estaba totalmente hinchado. De hecho, él lo habían dejado boca abajo. Hay muchas versiones, hay muchas fotos en internet, cuentan muchas cosas, pero a veces el amarillismo de los medios de comunicación cuentan cosas que no son. Nos encontramos en la funeraria donde están siendo velados los restos de Andrés Alejandro Palomeque González, mejor conocido como Abismo Negro. La familia del pancracio mexicano se encuentra consternada por la pérdida de este gran ser humano. La familia AAA, esto es un momento doloroso. Andrés siempre fue parte importante de nuestro equipo, fue un pilar, un ícono, fue el hijo adoptivo de Toño Peña, así lo quiso y desgraciadamente se nos adelantó. A veces el amarillismo de los medios de comunicación cuentan cosas que no son. Cuando recién salió todo esto del suceso de Abismo Negro, me voy a atrever a decirlo y espero y no se moleste mucha gente, que cuentan las cosas sin ninguna información. Decían que él había fallecido por el uso de sustancias anabólicas, cuando sabíamos que en realidad no era eso, ¿no? Entonces empezaron a especular muchas versiones
falsas de Andrés y de lo que había pasado. Vicente Martínez comunicó a Raúl, en ese tiempo era el programador. Yo con mi radio le hablé a la Parca y me dijeron que apagara el teléfono, el radio por un momento, máximo 1 hora, para que esto no se filtrara. Igual le dijeron a Vicente Martínez, pero desgraciadamente esto corrió como pólvora de boca en boca. Pues entre compañeros, oye, fíjate que se ahogó Andrés ahí en Mazatlán y ahí se quedó. Y empezaron los rumores que se había ahogado en un río y que X y que lo habían matado. Nada, fue un accidente. Esta noche falleció el luchador Abismo Negro, paro cardíaco. Pues falleció desgraciadamente el día de ayer, ¿verdad, señor? De un paro fulminante. Y pues se le notificó a la familia, el Ministerio Público duró mucho tiempo, se peleaban si el Ministerio Público era de Escuinapa o si el Ministerio Público era de El Rosario, hasta que el señor Vicente Martínez intervino. No se me va a olvidar la persona que lo sacó. Es una funeraria de ahí del Rosario, una señora. De hecho, la señora por poco también cae al pozo porque se resbaló, pero ella lo jaló primero y lo sacó a la orilla del pozo y pues ya lo subieron a la camilla. ¿Quién lo reconoció? Yo lo reconocí como Andrés Palomeque, Abismo Negro. ¿Por qué? Porque cuando estuvo arriba de la patrulla Andrés, él platicaba que se había peleado con alguien, y la persona que estuvo de gerente, de encargada del Hotel Tabachines, ella dijo que no había peleado con nadie, que nadie había entrado a su habitación. Y ella les va a decir lo mismo, que nadie entró con él. Entonces Andrés no tenía un diente. Se había tumbado él solo un diente en su momento de lucidez. Entonces cuando me tocó reconocerlo, le abrieron la boca y pues estaba muy hinchado, pero no tenía su diente. Pero él era, su ropa, sus botas, su camisa y su dentadura coincidían con todo. Si el video te agradó, por favor ayúdame con un pulgar arriba y sígueme en el canal o página que hayas visto esto, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y difundiendo este tipo de casos. Recuerda que hay video nuevo todos los días después de la medianoche. Historias de la Noche se despide, nos vemos mañana con otro nuevo caso. Que tengas dulces pesadillas.